Una vez más, reciban un cordial saludo. En esta ocasión les hablaré del cálculo de espesor de una pared de un tanque de almacenaje. Pero para comenzar, antes quiero hablar de las propiedades que tiene un material. Entre las propiedades que contiene un material, las más importantes desde el punto de vista de ingeniería son el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo a la tensión. El esfuerzo de fluencia es una indicación de la resistencia de un material a deformarse. Y el esfuerzo de tensión es la capacidad del material a resistir cuando se somete a unos esfuerzos longitudinales sin romperse. La ACTM, que es la organización internacional que regula las pruebas de los materiales y especifica tanto las condiciones físicas como químicas de los materiales, elabora estas pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Agarra una probeta de un material que quiere estandarizar y la somete a una máquina de tracción donde lleva aquí el control del esfuerzo versus la deformación. Entonces el punto del esfuerzo de fluencia está más o menos en esta región, porque esta es la parte, vamos a decir, la parte donde los esfuerzos son directamente proporcionales a la deformación. Entonces en esta región por aquí hay un punto que es el punto límite, donde es el punto límite de elasticidad, porque aquí el material se comporta como una elástica que se deforma y luego recupera su posición original cuando se le quita la fuerza que lo deforma. Pero un poco más adelante, si seguimos sometiendo esto a fuerza, se va a deformar y no va a retornar a su forma original. Aquí, más o menos en esta región, está lo que llaman el esfuerzo de fluencia o el punto que nosotros estamos tomando en consideración. Asimismo sucede con el esfuerzo de tensión. Se somete una probeta a un esfuerzo longitudinal y cuando se fracture o se rompa, pues entonces se registra su valor. Existen muchos materiales ya registrados por la ACTM. Además hay otra norma que rige la fabricación y diseño de los tanques de almacenaje de petróleo y sus derivados no refrigerados hasta una temperatura de 93 grados, que esa viene siendo el API 650. El API 650 es la que nos regula a nosotros la fabricación de estos tanques. El API 650 tiene unos métodos cómo calcular o diseñar un tanque a presión atmosférica. Y uno de esos métodos es el método de un pie, que es lo que especifica el método de un pie, que ellos pretenden de que la presión de la columna de líquido que está contra la pared del tanque se centra aquí a un pie del fondo del tanque en la primera lámina, y en la segunda se centra a un pie de la soldadura, y en la tercera se centra a un pie, y así sucesivamente. Entonces este método sirve y aplica solamente para diámetros que son menores o igual a 200 pies. Eso equivale a 60 metros. Bastante y suficiente como para almacenar el producto. Si tuviésemos otro diámetro que considerar mayor a 200 pies, pues aplicaríamos el método del punto variable, que es el que aplica para todos los diámetros. Este también puede ser aplicado en este caso, pero el de en un pie no se puede aplicar para diámetros mayores a 200 pies. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que nos indica el método de un pie? Como podemos ver aquí, la fórmula es una fórmula muy sencilla, por eso es que este método es muy popular, porque es muy sencillo de aplicar, no requiere grandes conocimientos, sino que es muy sencillo los cálculos que se hacen. Este es el espesor de diseño, está multiplicado por una constante de conversión que es 2.6 cuando usamos las unidades del sistema americano o digamos el sistema inglés. Entonces multiplicado por el diámetro, la altura hasta el nivel de diseño del tanque, menos un pie, por la gravedad específica del producto que se está almacenando, sobre el esfuerzo permitido, ¿verdad?, que es el que está estandarizado por el ACTM, el esfuerzo de diseño de ese material, más un factor de tolerancia por la corrosión que se le agrega aquí. Este factor de tolerancia no está especificado por el API 650, sino va a depender de la experiencia que existe en otras empresas o que se tenga en la misma empresa para la cual estamos diseñando el tanque. Y va a depender del producto que tú vas a almacenar,
los años de servicio que tú esperas tener del tanque y seleccionas un factor de corrosión que se le agrega a la fórmula. Ahora, pero hay que calcular el espesor también cuando vamos a hacer la prueba hidrostática. Es esta misma fórmula prácticamente, solo que aquí no consideramos el factor de tolerancia por corrosión ni la gravedad específica, porque como es agua, la gravedad específica es 1, entonces la fórmula se reduce a este. Esta es la fórmula. De este caso, nosotros tomaremos el que tenga el mayor espesor. Si nosotros calculamos, si nos dio el espesor de diseño es mayor que este, es el que vamos a tomar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos que calcular el espesor en el sistema de unidades internacional, usamos esta fórmula que no es nada más y nada menos que la misma de anterior, solo que el factor de conversión cambia a 4.9, pero es la misma fórmula. Y lo mismo sucede con el espesor para la prueba hidrostática, que el factor de conversión es 4.9 y en vez de ser un pie es 0,3 metros que se aplica en este caso. Entonces de aquí se toma el mayor espesor. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos que nosotros debemos tomar para hacer esos cálculos? Bueno, los esfuerzos ya están estandarizados por ACTM. Por ejemplo, tú puedes ver aquí el esfuerzo de la prueba hidrostática. Aquí está, para este material que es el A283. Tiene 22.500 libras por pulgada cuadrada y tiene 20.000 del esfuerzo de diseño para este mismo material. Sin embargo, aquí tenemos el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de tensión. ¿Okay? Si nosotros no tuviésemos esto tabulado, estos valores, bueno, es simple y llanamente ¿qué es lo que nos recomienda el API? Que multipliquemos, ¿verdad?, por 2/3 el esfuerzo de fluencia y nos va a dar este valor que tenemos aquí. Y podemos también multiplicar 2/5 del esfuerzo de tensión, ¿verdad?, y nos va a dar el valor que tenemos aquí indicado, y vamos a coger el que resulte menor para hacer el cálculo del espesor, porque este es el esfuerzo de fluencia. Para la prueba hidrostática nosotros calcularíamos el esfuerzo usando 3/4 del esfuerzo de fluencia y 3/7 del esfuerzo de tensión. Entonces, con esta regla nosotros podemos calcular cuáles son los esfuerzos que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando hagamos el caso estudio. ¿Entiendes? El caso estudio, vamos a decir que tenemos que diseñar un tanque que tiene un diámetro de 120 pies y una altura de 48 pies y que vamos a almacenar un líquido con una gravedad específica de 1. Vamos a aplicar una tasa de corrosión de 125 milésimas de pulgadas. ¿Okay? Entonces usamos la fórmula, como estamos hablando del sistema americano, porque estamos hablando en pie, bueno, vamos a aplicar esta fórmula de 2.6. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos esta fórmula y aplicamos la otra para calcular el espesor que debería tener para la prueba hidrostática. Vamos a suponer que nosotros, también el API no te selecciona ningún material, no te recomienda ningún material. El material lo vas a seleccionar de acuerdo a la experiencia que se tiene, y ya existen en el mercado algunas indicaciones que te sugieren algún tipo de material dependiendo del producto que vas a almacenar. Entonces, pero vamos a asumir en este caso que vamos a usar un ACTM A285 grado C, que si vamos a los manuales del ACTM vamos a encontrar que tiene un esfuerzo de fluencia de 30.000 libras por pulgada cuadrada y un esfuerzo de tensión de 55.000 psi. Le aplicamos la norma que nos indica el API, que serían 2/3 del esfuerzo de fluencia y nos da 20.000, y aplicamos 2/5, ¿verdad?, del esfuerzo de tensión y nos dio 22.000. De esto vamos a escoger el que tiene menor valor, que es el 22.000 libras por pulgada cuadrada. Igualmente aplicamos 3/4 para calcular el espesor de la prueba hidrostática. Vamos a escoger el esfuerzo que tenemos que someter en la fórmula, lo aplicamos 3/4 del esfuerzo de fluencia y 3/7 del esfuerzo de tensión. Entonces, de estos dos cálculos agarramos el que tenga menor entre este y este. ¿Y cuál es el menor?
20.000. Eso quiere decir que para nuestros cálculos en ambos casos tenemos que usar 20.000 libras por pulgadas cuadradas. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros ese tanque? Bueno, para el primer anillo tenemos una altura de 48 pies, aplicamos la fórmula que sería 48 menos 1, multiplicado por el diámetro por la gravedad específica dividido entre los 20.000 libras por pulgada cuadrada. Le sumamos las 125 milésimas de pulgada que hemos seleccionado y nos va a dar el espesor que debe tener el primer anillo, donde la presión se va a concentrar en un pie del fondo. Bueno, volvemos al segundo anillo, que lo calculamos, pero en vez de 48 ahora tenemos 40 pies, que sería la altura desde aquí hasta allá. ¿Por qué? Porque la plancha tiene un ancho de 8 pies. Entonces, quiere decir que sería 40 menos 1, multiplicado por el diámetro, por la gravedad específica, dividido entre vamos a decir, los 20.000 PSI que nos dio. Le sumamos el factor de tolerancia y nos da el espesor que debe tener el segundo anillo. En el tercer anillo aplicamos, en vez de 40, 32 pies menos 1, lo multiplicamos por su respectivo factor de convención, el diámetro, la gravedad específica, y lo dividimos entre la resistencia que debe tener el material, sumándole el factor de tolerancia y nos da el espesor. Y así sucesivamente seguimos calculando los espesores para los restos de los anillos. Por ejemplo, en el cuarto anillo nos dio 484 milésimas de pulgada. El quinto anillo nos dio 234 milésimas y el sexto anillo nos dio 234 milésimas de pulgada de espesor para ese tanque. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el API 650 recomienda un mínimo para cada diámetro. Por ejemplo, en este caso, que tenemos 120 pies, no debe haber un espesor de pared menor a 5.16, que equivale a 0.313 milésimas de pulgada. Eso quiere decir que las planchas o los anillos, como el 5 y el 6, que nos dio 234 milésimas de espesor, no podemos usar esto. Tenemos que seleccionar el 313 milésimas de acuerdo al código API. ¿Okay? Las planchas del fondo ya están estandarizadas a un solo espesor, ya están estandarizadas y uno selecciona. Esas son, vamos a decir, las que debemos usar en el fondo. Ahora, una vez que ya hemos hecho todos los cálculos, ponemos aquí en esta columna los cálculos que hemos hecho para cada espesor. Pero aquí puede suceder tres cosas: que este espesor sea comercial, que se encuentre en el mercado. De lo contrario, si este espesor no existe en el mercado, pues tenemos que ir a un espesor que realmente se encuentra en el mercado, que viene siendo, en este caso, este que está aquí. Entonces, puede ser que no lo consiga. También puede suceder, como nos sucedió con el anillo número 5 y 6, que el espesor que hemos calculado no lo podemos usar porque no nos permite el API. Entonces, aquí puede suceder esto también. Entonces, de esta manera ya nosotros definitivamente decidimos cuáles son los espesores que vamos a adquirir para diseñar nuestro tanque. Bueno, señores, no quisiera, si antes de despedirme, pedirle por favor que se suscriban en el canal y por favor que me den un like. Es lo único que les exijo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.